Bueno, mi gente, buen día. Este es un nuevo video. Bienvenidos al canal de Código Creativo. Hoy les voy a compartir la video clase número 4. Number. Ok. La video clase que tuvimos en el precurso Henry. Clase número 4. En mi computadora. Bien, ahora sí. Entonces, em, le dan clic derecho, propiedades del archivo, y aquí donde dice abrir con, eligen, le dan en Change y eligen el programa con el que quieras que les abre. Aquí obviamente les va a mostrar los otros navegadores, ¿sí? Si tienen más. Les va a mostrar también la opción de Microsoft Edge, si quieren que sea ahora con Microsoft Edge. Y ahí le dan clic y ahí ese archivo siempre se les va a abrir con Microsoft Edge cuando le den doble clic. ¿Listo? Bien, esta respuesta la estamos dando a alguien que preguntó cómo hacer para dejar predefinido siempre la apertura de los archivos con Microsoft Edge, porque debe tener algún otro navegador esa persona. Bien, vale, perfecto. Ahora, vamos con nuestro proyecto, que lo tengo por acá. Vamos a abrir nuestro Visual Studio Code. Ahí está. Sincronizo. Y aquí está nuestro proyecto, el que estábamos armando. Voy a hacer así. Voy a hacer así. Recuerden que nosotros instalamos una serie de extensiones que nos iban a ayudar a, en este caso, la extensión Live Server, a visualizar el proyecto. Aquí está nuestro proyecto de una mejor manera. ¿Sí? Entonces, ese es el proyecto, ese es el Figma al que queremos llegar. Bien. Y aquí sí voy a necesitar abrir el Figma para ver los tamaños de pantalla, los tamaños de los logos, los tamaños de todo y su ubicación. ¿Listo? Entonces, ahora sí, a este proyecto vamos a empezar a agregarle el CSS. Bien, como yo les había descrito la última vez, la forma en la que yo agrego CSS a un proyecto es como lo va a leer el navegador, de arriba a abajo, de izquierda a derecha. Ustedes no tienen que hacerlo así. Puede que haya mejores maneras. Si ustedes buscan algún desarrollador de frontend, puede que les tire mejor información de cómo hacerlo. Yo en mi caso, con la experiencia que tengo, con el conocimiento que tengo, lo hago de esta manera. Bien, entonces, lo primero, recuerden que nosotros teníamos una estructura que habíamos armado para definir justamente cómo era el esqueleto adecuado de la página web. Entonces yo tengo el header, la parte central, el main, con sus secciones que tienen a su vez sus artículos. Bien, entonces, primer tip, y aquí se vienen los Camilo tips, para que los vayan apuntando por ahí. Primero, importante, yo quiero poder visualizar en mi pantalla, digamos, en mi lienzo, en el body, donde yo voy a ver las cosas, quiero poder visualizar ese contenedor que tiene los elementos que voy a organizar. Voy a empezar, por supuesto, por el header. Toda esta parte superior, yo quiero saber qué tamaño tiene. Pero antes de todo esto y antes de empezar a organizar los elementos, recuerdo otra cosa, y es la siguiente. Si se fijan, yo tengo aquí un pequeño espacio, este pequeño espacio que hay acá, entre el logo y el borde, este espacio que hay aquí, entre el logo y el borde, y algunos otros estilos que vienen por defecto, todos esos son estilos que vienen por defecto en el CSS, la intención es eliminarlos. Por ejemplo, este Groceries Delivered in as little as 2 hours, ¿sí? Esto de acá era un H1 que lo habíamos puesto aquí como título. ¿Dónde está? Acá, este H1. ¿Bien? ¿Qué pasa? Que para Microsoft Edge, el H1 se ve de ese tamaño, con este grosor de letra, con esa separación de letra, etcétera, etcétera, etcétera. Con esta separación también del borde,
Fíjense que aquí esta separación con el borde viene por defecto en los H1 para Microsoft Edge. Pero resulta que puede pasar que para otro navegador como Opera, Safari, Brave, otro navegador, se vea diferente. Puede que el grosor de la letra sea un poquito más grande, puede que el tamaño sea un poquito más grande en el H1, puede que esta separación acá con el body sea un poquito más pequeña o más grande, ¿sí? Bueno, todas esas pequeñas cosas que vienen por defecto, yo las quiero eliminar. ¿Cómo lo hago? Con un reset del CSS. ¿Qué significa eso? Yo puedo venir a internet y decir reset CSS ejemplo. Y por acá, en cualquier página, voy a poder encontrar, fíjense aquí, toda una serie de CSS. Todo esto es CSS. Vamos a copiarlo acá. Y vamos a llevarlo a una hoja de estilos en mi proyecto. Una hoja nueva, por supuesto, que se va a llamar reset.css. Aquí yo pego esto, obviamente todo lo que sea texto, esto no me sirve, esto no me sirve. Y básicamente lo que estoy haciendo es, fíjense, a las etiquetas HTML, body, div, span, Apple, object, iframe, H1 hasta el H6, párrafo, block code, pre, a, etcétera, 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 margin 0, padding 0, border 0, font size 100%, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, lo que estoy haciendo es reseteando o volviendo como a un justamente espacio neutral el proyecto antes de integrarle mi propio CSS. Y esto es el primer Camilo tip que les traigo. Hagan siempre un reset CSS de los estilos de su proyecto antes de empezar a integrar sus propios estilos. Recuerden que aquí todavía no vemos cambios porque lo primero que tengo que hacer es conectar todo esto. ¿Cómo conectábamos una hoja externa de CSS a mi HTML? Con la etiqueta link, CSS, rel style sheets y el CSS viene desde punto barra reset. Ay, perdón. Cliqué. Ahí está. Perfecto. Profe, ¿en ChatGPT también se puede buscar el reset CSS? Sí, también se puede buscar. Ustedes pueden ir a ChatGPT. Es más, yo recomiendo más para la parte de CSS todo el tiempo preguntarle cosas a ChatGPT. Vamos a dejarlo abierto por las dudas. Dame un reset CSS para mi proyecto de HTML y CSS. Sí, ahí está. Entonces, fíjense que ahí me está dando un reset. Simplemente resetea los estilos. ¿Bien? Yo recuerdo que también puedes utilizar el asterisco. El asterisco es un comodín en los selectores. El asterisco, que por acá está, ¿sí? Es un comodín que significa todas las etiquetas. O sea, todo lo que hay en el HTML lo seleccionas, ¿sí? Entonces, para todas las etiquetas, y aquí estos son pseudoselectores, que hoy vamos a ver un par, pero básicamente es, todas las etiquetas van a tener margin 0, padding 0, box sizing border box y text decoration none. ¿Bien? Listo. Perdón, linkeé esto y no les mostré los cambios. Vamos a hacer así, vamos a hacer así. Entonces, fíjense cómo va a cambiar la página cuando yo guarde los cambios después de linkear el reset. Fíjense cómo está ahora y fíjense cómo va a quedar. Guardo los cambios. Ah, quedó bastante neutral. ¿Qué es lo que yo estoy buscando? La neutralidad. El texto quedó todo del mismo tamaño. El botón, fíjese que el botón cambió un montón. Así lo tenía antes. Bueno, no cambió nada en realidad. ¿Qué fue lo que cambió el botón? Bueno, el borde se pegó más del borde. Vamos a hacerle suma a esto. ¿Sí? Ahí. Claro, cambió que se pegó al borde. Entonces, fíjense que ahora todo está pegado al bordecito de la pantalla. Entonces, yo ya no tengo que jugar con esos píxeles adicionales que suman los estilos por defecto. ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es un reset. Linkeamos el reset a nuestros estilos y listo. Ya puedo empezar a hacer mis propios estilos. Bien. Siguiente. Esto de aquí lo voy a sacar por ahora
Ah, eso se llama menú. Esto lo habíamos hecho en la demo. Sí, voy a eliminar este menú y vamos a hacer un index. Index.css. Ahí está. Y este index lo vamos a linkear con nuestro index HTML. Ojo con algo. El orden en el que yo linkeo los estilos es importante. ¿Sí? Este orden es importante. Porque recuerden, el navegador lee esto de arriba hacia abajo. Yo puedo linkear la cantidad de hojas de estilo que quiera. Pero la última hoja de estilos que yo linké es la que se va a leer de última. Entonces yo puedo sobreescribir los estilos. Por eso primero escribo el reset y luego del reset escribo mis propios estilos. Porque yo voy a sobreescribir los estilos del reset. No quiero que el reset sobreescriba mis estilos. ¿Bien? Voy a ubicar la pantalla de esta manera porque ahora vamos a estar trabajando sobre el index CSS para que podamos empezar a ver cómo se va acomodando la información aquí. Bien. Siguiente premisa. El tamaño de mi pantalla es diferente al tamaño del boceto sobre el cual voy a estar trabajando. Me explico. Fíjense que aquí, si yo le doy clic a este que dice header en el Figma, el tamaño que me muestra el Figma de este cuadrito azul que estoy señalando es de un ancho de 1440 píxeles y un alto de 819 píxeles. A mí el alto no me interesa tanto, porque como esto es una página que yo puedo scrollear hacia abajo, entonces no es tan necesario que yo defina un alto inmediatamente. Pero el ancho sí es importante. ¿Por qué? Porque claro, fíjense que por ejemplo tenemos Facebook o Instagram, que yo puedo esclorear infinito hacia abajo, en este tipo de animación como de esclore infinito, ¿no? Pero el ancho no, yo no escloreo horizontalmente, yo no me muevo horizontalmente en las páginas. Es más, cuando ustedes, su página les quede con un scroll horizontal, a ver si lo puedo replicar acá, sí, con este scroll así, el CSS está mal hecho. Bien, el scroll horizontal en una página no se debe dejar. Hay que buscar que este scroll no quede, porque queda súper feo, esto ya no se utiliza y significa que las dimensiones de la página web están mal planteadas. Bueno, entonces, como les había mencionado, yo quiero saber, conocer el tamaño de mi página, pero ajustarlo al tamaño del lienzo, porque mi pantalla puede ser más grande que 1440 píxeles de ancho. Con lo cual, lo que voy a hacer es pintar el borde del body. ¿Cómo hacíamos eso? Selecciono el body, le digo que el borde va a ser de 2 píxeles, solamente para verlo, va a ser sólido y va a ser negro, ¿sí? Black. Ahí está. Entonces fíjense que todo el borde de mi body lo veo allí. Es más, acá me pintó incluso el borde inferior, ¿sí? Pero ahora yo voy a decir que el body va a tener un ancho de 1440 píxeles, que es lo que me dice el Figma, que es el ancho sobre el cual se trabajó todo este diseño. Entonces 1440 píxeles. Y cuando guarde los cambios, fíjense que todo este espacio en blanco, todo esto de acá, son píxeles adicionales de mi pantalla. Si esto es de mi pantalla, porque mi pantalla es más grande que la pantalla sobre la cual se diseñó el boceto. Entonces es importante también para los que vayan a ver frontend, es importante conocer siempre los tamaños, las dimensiones sobre las cuales se está trabajando. Entonces yo voy a hacer aquí un poquito de zoom. Yo creo que ahí más o menos queda del tamaño, ya me queda menos espacio para trabajar, ¿sí? Y está más o menos al tamaño sobre el que se estima el diseño del Figma. Bien, ¿qué pasa cuando se ve en diferentes dispositivos? Ah, bueno, Bárbara, esa pregunta es muy buena, porque ahí entramos a algo que se llama diseño responsivo. ¿Qué es diseño responsivo? Les voy a mostrar esto muy rápido. Bien, si yo voy a la página de Mercado Libre, resulta que la página de Mercado Libre
fíjense que si yo la veo en mi pantalla, que es como de 1920 píxeles, sí, es Full HD, em, se ve así. Y si yo empiezo a hacer la pantalla más pequeña, algunos elementos se van a ir escondiendo, ¿sí? Fíjense que por acá, Mercado Play, vender y ayuda, cuando yo voy haciendo la pantalla cada vez más pequeña, se esconden, ¿sí? Bueno, eso es diseño responsivo, ¿sí? Se reacomoda, como dice Henry, el contenido al tamaño de la pantalla. Pero fíjense en algo, ya se me generó un scroll horizontal. Entonces, en la medida en la que yo voy haciendo más pequeña la pantalla de Mercado Libre, como hasta tener una pantalla de celular, lo que sucede es que tengo este scroll y ya les dije que esto no debería pasar, con lo cual yo puedo en este momento decir que Mercado Libre no está hecho para verse desde dispositivos móviles. ¿Por qué es esto? Porque Mercado Libre tiene su propia app, tiene su propia aplicación en la Play Store. Entonces, claro, no se tomaron el tiempo de hacer el diseño responsivo de su página. Pero ¿quién, por ejemplo, sí tiene diseño responsivo? Bueno, Bootstrap. Bootstrap, si yo voy a la parte de documentación, en realidad todo Bootstrap, fíjense cómo el contenido de la parte superior, cuando yo lo voy haciendo más pequeño, más pequeño, más pequeño, llega a un punto en el que se convierte, fíjense, esto es una pantalla de celular, en un menú hamburguesa se llama esto, ¿sí? Menú hamburguesa. Entonces se esconde todo el contenido y me lo entregan en menús para yo poder verlo. En ningún momento se hizo el scroll horizontal ese feo que yo les menciono. Fíjense que no lo tengo, perdón. Ahí está. Fíjense que por más que yo haga pequeña la pantalla, no tengo ese scroll horizontal porque el diseño es responsivo. Bien, ¿cómo se hace? Bueno, rápidamente. Ojo, recuerden, un buen desarrollador sabe lo que está buscando y sabe preguntar. ¿Por qué? Una cosa es yo decir, bueno, yo quiero que mi pantalla se vea que mi página se vea en pantallas más pequeñas. Pero otra cosa es yo saber que eso se llama diseño responsivo, porque voy más al grano. Por ejemplo, si le pregunto a ChatGPT, quiero que mi página se vea mi página web, se vea en pantallas más pequeñas. ¿Qué hago? Vamos a ver qué me dice. Bueno, obviamente ChatGPT la tiene reclara. De una me dijo que utilizara media queries, ¿sí? Que son estas de acá, pero es obviamente más acertado decirle, dame ejemplos de diseño responsive para mi página web. Sí, esto sería lo más acertado em, a la hora de preguntarle. Bien, entonces fíjense acá cómo me da un ejemplo. Un diseño responsive utilizado ya como tal. Bueno, utilizo una media query, por ejemplo, esta de aquí, que básicamente es, esto no lo vamos a estudiar en profundidad, chicos, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta, pero igual se los muestro. La media query hay muchas, pero una hace referencia a la pantalla, al screen. Y yo le digo, mira, esto se puede leer así, cuando la pantalla tenga un tamaño máximo de 768 píxeles, yo quiero que pase algo. Entonces aquí yo tengo que volver a escribir todos los estilos, todos y cada uno de los estilos de los elementos de HTML y cómo se van a ver. Entonces yo quiero que el body, por ejemplo, tenga un background color aqua, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Mi body ya tiene en este momento la pantalla, ¿tiene un tamaño de 768 píxeles? No, porque fíjense que hasta aquí, hasta esta línea negra, eran 1440 píxeles. Pero si yo la hago más pequeña, más pequeña, más pequeña, fíjense que ahí cambio el color, ¿sí? Eso es diseño responsive. Entonces, no, es que las pantallas celulares son más pequeñas. Ah, bueno, entonces hay que hacer otro media query en el CSS donde yo le diga, ok, si la pantalla tiene un tamaño máximo de, así es como se lee, por ejemplo, no sé, 320 píxeles, que esto es una pantalla súper chiquitita, quiero que el color del body sea, no sé, rojo, ¿sí? Eso es simplemente por el ejemplo. Bueno,
Entonces acá, cuando la pantalla sea más pequeña, más pequeña, más pequeña, bueno, no me da, así que pongámosle un poquito más, 520 píxeles. Ahí está. Es rojo. Entonces, celular, tablet, escritorio. Ya está. Eso es el diseño responsive. ¿Cómo quiero que se vean los elementos en un celular? ¿Cómo quiero que se vean en una tablet? ¿Cómo quiero que se vean en un escritorio? ¿Bien? Y sí, hay que volver a escribir dentro del Media Query, hay que volver a escribir todo y, todo y cada uno de los elementos en CSS. Bien, para reacomodarlos. Y aquí es donde Bootstrap es muy bueno porque Bootstrap ya tiene el diseño responsive incorporado. Yo no tengo que escribirlo. Yo simplemente utilizo los elementos de Bootstrap que ya son responsive. No se ve mientras mantienes apretado cuando agrandas la pantalla. Ah, no se ve. ¿No se ve el cambio de color? Si yo hago así, no ven el rojito. Ahí. ¿Sí? ¿No? Tal vez. Se ve pero con delay. Ah, ok. Pero en este caso solo habría que modificar los píxeles, ¿no? Porque en teoría todo lo otro queda igual. Depende, Fran. Depende de cómo quieras ver los elementos y depende del diseño. Entonces aquí ya entras a discusión de qué es lo que queremos ver. Sí, así que no voy a entrar a discutirlo porque también, así como el diseñador te entrega el diseño para escritorio, te debería entregar el diseño para tablet o por lo menos para mobile. Y como decía, creo que Henry, sí, Henry como mencionaba, lo mejor es iniciar primero con mobile. Hay una estrategia que es mobile first, o sea, primero diseñar la página para mobile y luego de ahí irla diseñando para las otras pantallas más grandes. Bien, vale, listo. Dado ese ejemplo, entonces ya definí el tamaño real de mi boceto, que es hasta esta línea negra. Sí, ya tengo el tamaño real sobre el cual voy a trabajar. Ahora sí, vamos a trabajar sobre el header, que son todos los elementos de aquí arriba. Pero como les mencioné, yo primero quiero saber el tamaño o poder visualizar mi header verdaderamente. Entonces vamos a seleccionarlo solo por una cuestión de visualización. Y vamos a pintar su fondo de un color cualquiera que me permita verlo. Ahí está. Eso es mi header. Sí, allí lo tengo. Perfecto. Ahora, ese header, ¿dónde debería estar ubicado? Porque justamente, fíjense que si yo me paro acá, para el diseño, todo esto es el header. Pero si yo me paro aquí, para mí, esto es mi header. Sí, fíjense en la diferencia. Para el diseño, el header es todo esto y lo que se llama para el diseño navigation, para mí es mi header porque contiene los dos logos, la barra de navegación, la barra de búsqueda, la canastita y el numerito 2. ¿Sí? Entonces yo voy a trabajar sobre este tamaño para lo que para mí es el header en el proyecto. ¿Y cuál es ese tamaño? Ah, bueno, acá lo veo. El tamaño que me propone el diseño es un width de 1170 píxeles, un height de 67 píxeles y ojo con algo, perdón, ahí guardé los cambios, así se vería, ¿sí? Este sería el header que todavía no lo he ubicado porque claro, yo tengo que darle esta distancia desde arriba y esta distancia desde la izquierda, que es justamente lo que estamos viendo acá. El top, que son 32 píxeles, hace referencia a desde arriba hacia abajo, porque esto está posicionado, o más bien las referencias que me dan es utilizando el position, ¿sí? El position relative, bueno, es la referencia que me dan acá de top y de left, que el left sería esta parte de acá. Entonces, como yo no voy a utilizar position, sino que voy a utilizar Flexbox, lo que puedo hacer en esta ocasión es simplemente decirle que voy a utilizar margin top para separar desde arriba el header del body, que son 32 píxeles. Vamos a copiarnos esto. Así lo puedo ver acá directamente. Ahí está. Top son 32 píxeles y margin left son 135 píxeles. ¿Listo? Voy a borrar esto que ya no lo necesito. Y cuando guarde los cambios, fíjense cómo se reubicó
el header que lo estoy viendo, porque lo más complicado es intentar reubicar esto así. Yo no veo sobre qué estoy trabajando, entonces es mejor hacerlo de esta forma o con el borde, ¿sí? O pintan el borde, o hacen ambas, pueden pintar el borde y la caja contenedora del header o simplemente el borde. Pero lo importante es yo visualizar sobre qué estoy trabajando. ¿Bien? Y a partir de ahora, ya con el header ubicado en la posición en la que debe ir, entonces sí voy a empezar a jugar para ubicar cada uno de los elementos que están dentro de ese header. ¿Bien? Vale. ¿Dudas hasta aquí? Chicos y chicas, el CSS es esto, no es más que eso, empezar a jugar con la ubicación de los elementos, como el Figma ya me entrega todo, los tamaños, los colores, la separación, el tipo de letra, es simplemente empezar yo a jugar con Flexbox, con el Position también muchas veces, pero más bien poco, y con los tamaños, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas, inquietudes? ¿Algo que no quede claro? Continuar entonces con la ubicación de los elementos de nuestro header. Bien, primero, las imágenes de lo que serían nuestros logos. ¿Sí? Recuerden que dentro de todas las posibilidades que yo tengo de ubicar elementos, si yo voy aquí al index, fíjense que yo tengo dentro del header las dos imágenes. Entonces, claro, yo podría, por ejemplo, darle a la imagen, a esta imagen de aquí, yo podría darle un ID, por ejemplo, que sea logo Gruber, así nada más. Y al seleccionarla, recuerden que para seleccionar un ID utilizo el numeral, el nombre del ID asignado. Y ahora podría utilizar, por ejemplo, el position relative y decir que este logo de acá está ubicado. Fíjense cómo veo las líneas azules que me marcan la ubicación desde el borde de la pantalla. Entonces yo puedo decir que está ubicado desde el top a 51 píxeles y desde el left a 135. Vamos a hacerlo así solo para tener la prueba. Entonces, desde el top está ubicado a 51 píxeles y desde el left está ubicado a 135 píxeles. Cuando guarde los cambios, fíjense dónde se ubicó el logo. Está raro, ¿no? Porque obviamente debería entrar dentro del header y se está saliendo del header. ¿Por qué es esto? Porque resulta que el position relative lo que le está diciendo al logo es ubicado desde tu posición inicial. O sea, desde esta posición vas a moverte hacia abajo 51 píxeles y hacia la derecha 135. Entonces, claro, la posición final va a ser esta. Vale, pero resulta que el Figma me muestra que la ubicación está desde el borde del body en ambas posiciones, ¿sí? Desde el borde a esas distancias. ¿Cómo le puedo decir? Solamente recuerden, solo por el ejemplo, ¿cómo le puedo decir esto? Bueno, no con position relative, sino con position absolute. Position absolute lo que dice es el elemento se va a ubicar a partir del contenedor principal, en este caso del body. ¿Sí? Fíjense cómo cambia entre el relative y el absolute y yo no modifiqué los pixelajes, simplemente modifiqué desde dónde va a iniciar el comportamiento de la posición. ¿Bien? Pero claro, aquí noto varias cosas. La primera, el resto de elementos se ubicaron detrás de el logo. El mismo logo de texto, el Gruber este pero negro de texto, y la barra de navegación se ubicaron exactamente detrás de mi logo, por acá. Sí, detrás. Entonces, por este tipo de comportamientos es que casi no o prácticamente no vamos a utilizar el position relative y absolute. Camilo, ¿y cómo lo hacemos entonces?
Bueno, recuerden, vamos a utilizar Flexbox, pero lo vamos a utilizar dentro del contenedor. O sea, ¿a quién le voy a aplicar Flexbox? Yo aquí. Y les pregunto, ¿a quién le aplican Flexbox? ¿Se lo aplican al image, a la nav, a este input, a este span, al header? ¿A quién le aplicamos el Flexbox? ¿Qué se les ocurre? Al header. Se crea un artículo bien pensado también, Aldo. Hay dos maneras. Yo ni sé qué es eso. El header es la etiqueta contenedora, Jonathan. ¿Sí? Esta de acá. Vamos a volver a pintarlo. Bien, vamos a pintar el header background color con este aguamarina. Ahí está. Bien. Entonces, muy bien pensado. Ojo con algo. Yo le puedo aplicar al propio header el display flex. Esta es una forma. Sí, todavía no voy a guardar los cambios. Una forma es decir, quiero reubicar, recuerden que cuando yo le digo display flex a un contenedor, todos los elementos contenidos, en este caso todos estos elementos, se van a reubicar respecto a su contenedor y respecto a ellos mismos, en este caso de forma horizontal, ¿sí? Entonces fíjense lo que va a suceder. Cuando yo guarde los cambios, los dos logos, estas dos imágenes, la barra de navegación, la imagen de la lupa, el input de tipo texto, este de aquí, el span del palito, bueno, de la barrita esta, la imagen de la canasta de compras y el 2, todos estos elementos, vamos a hacer así para que se vean mejor, todos estos elementos pertenecientes al header se reubicaron de forma horizontal. Pero fíjense que quedó todo muy raro, ¿no? Como que el logo quedó muy grande, la lupa también, la canastita, todo quedó como muy grande, muy extenso. Y obviamente pasa también algo adicional. Es que estos elementos están separados unos de otros. Yo podría concluir que estos dos logos, esta barra de navegación y esta barra de búsqueda con estos elementos, al estar separados unos de otros, como dice Samu, cada uno de estos pertenecen a un propio contenedor. Y aquí es donde entra la magia del div. Recuerden, el div es un contenedor que no expresa explícitamente ningún tipo de organización dentro del HTML. O sea, cuando yo hago un div en mi HTML, ese div es un contenedor que vamos a llamar vacío. No como el main o el header, donde yo sé que el header es un contenedor que contiene la información del encabezado de la página. El navbar, ¿qué contiene? Es un contenedor que contiene la barra de navegación. El main contiene la parte principal. El footer, que no lo vamos por acá, contiene la información del pie de página. Bueno, el div, cuando uno lee un div no contiene información en principio de nada. O sea, es como un contenedor, una caja vacía. ¿Bien? Y aquí es donde entra el maravilloso div para darme justamente ese comodín, esa estructura adicional, porque yo estos elementos los quiero separar en secciones, pero ¿qué hago? Hago un section, un artículo por cada uno, hago varios artículos, ¿no? Aquí es como que, como menciona Agus, para mantener el orden semántico, justamente de lo que yo quiero organizar, no entra dentro de ese orden de ideas ninguna otra etiqueta de las que me sirven como contenedor principal, ¿sí? Entonces, vamos a separar justamente los elementos, como lo mencionamos. Los dos iconos van a ir dentro de su propio contenedor div, de esta manera. La barra de navegación en sí ya es un contenedor, entonces no necesito meterla en un div. Si yo hago div barra de navegación, no está mal, pero como la barra de navegación ya es un contenedor que contiene justamente el unorder list con los list item, es como que estoy haciendo una redundancia, estoy metiendo una caja vacía dentro de una caja que ya tiene las cosas adentro, ¿sí?
Entonces, este div lo puedo obviar y dejar simplemente la barra de navegación como barra de navegación, que sería esta parte de acá. Y por último, la imagen de la lupa, el input, el spam con el palito, la imagen de la canasta de compras y el número 2 sí irían dentro de un contenedor. Fíjense que acá se puede ver muy claro que son elementos que están como volando, ¿sí? No están contenidos en otra cosa que no es el header. Entonces acá voy a agregar otro div con todo ese contenido que está como volando por ahí. Bien. Y fíjense qué va a pasar cuando yo guarde los cambios. Voy a guardar los cambios ahora. Ah, ok. Ya tiene otra forma. ¿Por qué? Justamente el div con las imágenes está aquí implícito, está guardadito acá. La barra de navegación, que es esta, y el div que contiene la información de la lupa, el input, la canasta y el número 2 y el palito también. Fíjense cómo reorganizan y se organizan ellos mismos dentro del header, porque ahora el header lo que está conteniendo son estos tres elementos. Las cajas que están dentro del header, no contiene un montón de elementos sueltos. Bien, y esto es la forma en la que vamos a organizar nosotros el Flexbox. Bien, el display flex está aquí, dentro del header, Fran. Entonces recuerden la premisa. Cuando utilicen Flexbox y hagan el display flex, lo que le están diciendo al contenedor que le hicieron el display flex, en este caso al header, es las cajas que tú tienes adentro se van a reacomodar, pero no el contenido de ellas. Fíjense que los logos, la barra de navegación, lo que tiene adentro y la lupa, el input de tipo texto, el palito, la canasta y el número 2, en sí no se están reacomodando, se reacomodan solamente estas tres cajas. ¿Sí? Si yo quito el display flex, lo vamos a ver una vez más de esta forma, en vertical, pero si yo lo agrego, vamos a ver esas tres cajas que están ahí escondiditas, créanme que sí. Es más, vamos a hacer esto, div, background color, y démosle un color, un amarillito. Ahí están los div. ¿Sí? No pinté la nav porque, bueno, la nav es esta. Pero fíjense, aquí está el primer div, la nav y el segundo div. Y si yo quito el display flex, ahí están los tres div. ¿Listo? Entonces, siempre que ustedes lo necesiten, pinten las cajas para que vean de mejor manera qué es lo que está pasando en el fondo a la hora de reubicar los elementos. ¿Bien? Vale. ¿Y ahora qué sigue? Bueno, el el logo de Groover está pegadito al borde izquierdo de su contenedor, del contenedor principal, que es el header. Y el número 2 está pegadito del borde derecho, justamente del header. Entonces, ¿cómo logró esto? Recuerden que Flexbox tiene diferentes maneras de reubicar los elementos, con lo cual aquí puede utilizar, creo que era el Justify Content, gracias Aldo, Space Space Between, ¿puede ser? Sí, el Space Between. Entonces, una vez más, ¿qué fue lo que yo reubiqué o qué es lo que estoy reubicando con Flexbox? Simplemente las tres cajas principales. La caja de div que contiene los logos, la caja nav que contiene la barra de navegación con las anclas y el otro div que contiene justamente la lupa, el input, la canastita y el número 2. Bien, y fíjense cómo reubiqué simplemente con la creación de tres cajas, bueno, de dos en realidad porque la nav ya estaba, y dos líneas de código, todos los elementos, bueno, obviamente que hay que continuar, pero ya los tengo ubicados y mejor ordenados en comparación con empezar a ubicar todo con position. ¿Bien? ¿Alguna duda respecto a esto antes de continuar, chicos y chicas? ¿Todas las dudas? ¿Ninguna duda? ¿Todo bien? Perfecto. Avanzo entonces. Ahora, quiero acomodar entonces
este logo, estos logos más bien, pero claro, estos dos logos están contenidos. Fíjense que yo aquí ya puedo ver específicamente, ya estoy viendo que están dentro de una caja, los dos logos. O sea, el propio diseño me estaba diciendo, mira, es que los dos logos están dentro de una caja y esa caja tiene ese tamaño. Entonces me lo voy a copiar, me lo voy a traer acá y aquí no voy a seleccionar el logo Groover, sino que tengo que darle un identificador o una clase a este div que es justamente el contenedor. Entonces vamos a darle un ID. Recuerden que los IDs deben ser únicos dentro del proyecto y las clases deberían poder ser reutilizables, ¿sí? Por el momento no me he encontrado con ningún elemento que yo diga aquí puede ir una clase, así que voy a crear IDs. Bueno, entonces sería contenedor logos. Así, bien explícito para que se entienda. Aquí selecciono con el hashtag o con el numeral el contenedor de logos y le doy el tamaño de 154.9 píxeles y el alto de 41.58 píxeles, que es lo que me entregó el Figma de el alto y el ancho de este contenedor. Guardo los cambios y fíjense cómo ahora el contenedor se hizo más chiquitito, ¿sí? Se hizo ya de un tamaño más específico. Ahí está, el contenedor. Pero claro, una vez más, y aquí es donde ya llega el reto. Este contenedor está ubicado con position relative a 154.9 píxeles del top. No, 51, perdón. 51 píxeles del top y 135 píxeles del left. Acá. A ver. Ahí está. 135 del left y 51 del top. Pero claro, yo no voy a utilizar position relative. Yo lo que quiero es ver respecto a el header o lo que llaman aquí la barra de navegación, cuál es la distancia. Y aquí es donde yo ese dato no lo tengo. Porque fíjense que el contenedor de logos es lo que se está pintando ahora y el navigation para el Figma es lo que estoy pintando y ahí está la comparativa. Entonces aquí es donde ya me tocaría a mí como programador jugar un poquito con las distancias e intentar visualizar cuál es esa distancia. Es que no lo vamos a ver del todo bien, déjenme, eso está como por acá, a ver. Voy a inventarme algo, a ver si soy capaz de hacerlo. Acá, acá, ahí está. Y ahora selecciono este. Perfecto. Ahí está. Entonces, lo que yo no sé, habría que hacer un cálculo matemático aquí medio tricky, ¿no? Para saber si yo le digo a este contenedor de los logos que quiero separarlo de su contenido, ¿sí? O sea, de justamente el propio header, que recuerden que eso sería con un padding, pero aquí yo no quiero modificar el tamaño del header. Si lo hago con padding, lo que hago es modificar el tamaño del header. Entonces acá lo que tendría que hacer es intentar separarlo con un margin, por ejemplo, ¿sí? Pero la pregunta es, ¿cuántos píxeles hay acá para separar el margen? ¿Y cuántos píxeles deberían sobrarme acá? Sí, ese dato no lo tengo, porque una vez más, yo tengo es la distancia desde el top, desde el borde hasta acá. ¿Bien? Yo lo centro y sale. Claro, claro, si estuviera centrado sería mucho más fácil, pero no está centrado, ¿sí? Entonces, vamos nada, a tirar a ojo, ¿sí? Porque habría que intentar calcularlo allí o preguntarle o pedirle al diseñador mejor, mira, diseñame esto con Flexbox. Sí, se restan las distancias, se resta la distancia del top hasta acá, del top hasta acá y más o menos esa es la distancia que te queda allí. ¿Bien? Entonces, margin top. No le demos tantas vueltas igual, simplemente hagamos acá mucho zoom y vamos a tirarle a ojo. Margin top del contenedor, no sé, 5 píxeles, ¿cuánto será? Bueno, ahí va. 15. Me gusta 15. ¿Quién compra 15?
¿Quién dice 14? 13. 15, ¿les gusta 15? 15 está bien. 14 dice Javi. 16 dice ese. No, 16 ya es mucho. 14.5, bueno, para nadie. 14.5 píxeles, listo, ahí está. 15.1, perfecto, David. David va en contra de la corriente de todo el mundo y dice 15.1.5. 14.99. Bien, ahí está. Pero ahora me pasa algo. Y es que los logos deben estar centrados. Acá no estamos viendo, pero hay como una línea imaginaria que centra, bueno, una línea bien hecha. Yo acá puedo hacer una línea y no sé por qué lo hago así. A ver, línea, acá. Una línea imaginaria bien centrada que justamente hace que los logos queden sobre esa línea. Sí, obviamente no es esta línea, chicos. Ahí está la línea. ¿Bien? Perfecto. ¿Cómo puedo lograr eso? Bueno, una vez más puedo recurrir a la magia de Flexbox para decirle al contenedor display flex y aquí, ¿qué puedo hacer? Centrar el contenido. Entonces vamos a ver si con Justify Content Center me funciona. No es lo que estoy buscando. Así que no sé qué otra cosa se les ocurre. Align Items Center. Ok, Align Item Center funcionó. ¿Sí? Recuerden que con el Display Flex hay que empezar a jugar con las propiedades. Fíjense que ahora hay como una línea imaginaria que me centra los dos elementos, en este caso, los dos logos, ¿bien? Pero también hay una pequeña separación, fíjense acá, que yo tengo pegado del borde izquierdo el logo rosado, el logo circular, y tengo pegado del extremo derecho lo que sería el logo de texto, ¿sí? Entonces, para esto, creo que también podríamos utilizar otra propiedad de Flexbox. Aquí habíamos hecho el Justify Content Space Between. Ahí está. Bien. Solo con Flexbox estamos haciendo todo esto y un poquito de márgenes, no, margin top para mover las cosas. Perfecto. ¿Listo? ¿Ahora qué voy a hacer? Bueno, puedo despintar el div por el momento. No voy a pintar los div. Y también puedo despintar el header y quitarle el borde. Y cuando quito todo eso, así ya puedo ver cómo los logos de Groover, ignoren las frutillas de aquí, las fresitas, ignórenlas, pero ya puedo saber y estar tranquilo que los logos de Groover están bien ubicados en la posición que les corresponde de la pantalla. ¿Sí? Ahí está. ¿Listo? Profe, hay más formas de hacerlo y que sea más rápido porque usted va yendo como cada puntito, cosita por cosita, ubicando todo. Sí, debe haber, chicos, debe haber, pero esta es la forma en la que yo lo hago. ¿Listo? Así que por ahora es poco, pero un trabajo honesto. ¿Sí? Es lo que hay. Así que vamos a avanzar con la navbar. Preguntas sobre esto. Gente, ¿alguna duda? ¿Algo que no se entienda? ¿Algo que les genere incertidumbre? Samu sacó una imagen con el logo y con la letra. Muy bien, Samu. Bien pensado, sacaste todo junto. Mucha info nomás, pero vamos bien. Vale, perfecto, Fran. Este curso ya los veo recibidos. Sí, están al 100. Bien. Vamos entonces con la barra de navegación. ¿Listo? Esta de aquí. A ver si la logro encajar. Aquí está. Menú se llama. Lógica, la misma. Necesito saber el tamaño de la caja. Entonces, el tamaño de la caja es este de aquí. Me lo voy a copiar. Me lo traigo para acá. Quiero volver a pintar, por supuesto, el header y el borde del header. Los div no, por el momento. Pero sí quiero pintar la nav. Porque quiero ver
justamente qué es la nav. Ahí está la nav. Listo, perfecto. Entonces, la barra de navegación, que es mi contenedor de los elementos, me dice el Figma que tiene un tamaño de 312 píxeles de ancho y un alto de 24 píxeles. Listo. Ahí está la nav. Bien. Ahora, obviamente tengo que separarla del borde superior. Entonces, una vez más, esto está separado 60 píxeles desde el body, pero acá a ojo, a ojo, a ojo, a ojo, más o menos hay una línea imaginaria que viene con los logos, ¿sí? Entonces, voy a intentar darle un margin top igual al contenedor, que es 14.5 píxeles. A ver cómo queda. No, hay que darle un pelín más, porque más o menos va con una línea imaginaria por aquí, por donde está la palabra M de menú. Entonces vamos a darle 15.5 a 16, no, 20, más 24. Por ahí va queriendo. 25. Creo que 28 es mucho, Cuauhtémoc. 28. No, no era tanto 28. A ver. Sí, más o menos. Me parece que ahí está bien. Me parece que ahí está bien. 60-32. ¿Qué cosa? Bien. De lejos ya no me gusta tanto. Los tops de las cajas. 60 del top me parece un montón. Quedó muy abajo, ¿no? Sí, me parece que quedó más abajo. 25. Hay un poquito más, 26. 27.4 dice Gasti que hizo el cálculo. Perfecto, Gasti. Te ganaron, Fran. Ahí está, 27.4. Listo, ya quedó. Ahora, obviamente yo no quiero que este menú se vea de forma vertical. Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos Flexbox a Display Flex. Lo aplicamos para que los elementos dentro de la barra de navegación se vean de forma horizontal. Guardo los cambios y no pasó nada. ¿Qué pasó? ¿Por qué si le dije Display Flex a la nav no se reubicaron los elementos, siguen en forma vertical? ¿Qué fue lo que ocurrió? Porque acá tengo los LI. ¿Qué creen que está pasando? ¿Quién me ayuda? ¿Hay que pasarle otra propiedad? ¿Cuál propiedad se te ocurre? Si hay que pasarle otra, porque puede que no. Quitarlos del listado. ¿Cómo, Cuauhtémoc? ¿Quitar los LI? No es a la nav. Ah, ok. ¿A quién es entonces? Samu. Yo de las propiedades no entiendo nada. Tranquilo ese. A los UL. Ah, muy bien. Muy bien guachado ahí. Espectacular. Muy bien visto. Recuerden, cuando yo le aplico Display Flex a una caja contenedora, lo que le estoy diciendo es, tus elementos internos se van a reubicar. ¿Cuál es el elemento interno de la nav? Solamente es un UL. Entonces yo estoy intentando poner en forma horizontal un solo UL. Y claro, es uno solo, se va a quedar así nada más. Entonces, si yo le aplico justamente al UL, el display flex, se van a reubicar los elementos internos, o sea, los LI. ¿Bien? Esa es la lógica de Flexbox. Entonces, el display flex no va en la nav. Y aquí es donde les voy a enseñar otra manera de seleccionar elementos en CSS. Yo puedo decir lo siguiente. Tengo una nav y dentro de esa nav tengo un UL.
a SUL le aplico los estilos de CSS. Sí, esta es otra forma de seleccionarlos. Lo mismo, por ejemplo, imagínense que ustedes quieren al home, por lo que sea, a este ahref. Le vamos a cambiar, le vamos a agregar, perdón, un ID que sea home, así nada más, solo por el ejemplo. Yo quiero que el home tenga la letra más grande. Bueno, lo que puedo hacer es decir, tengo una nav que adentro tiene un UL, que adentro tiene un LI, que adentro tiene un ancla, a ver si voy bien, LI A, no, LI, y no selecciono el ancla, selecciono ahora el ID home. Entonces fíjense cómo puedo seleccionar elementos de esta manera. Sí, a ver, esto no es necesario. Si yo hago directamente ID Home, es lo mismo, ¿sí? Pero esta otra forma es como para yo decir, mira, quiero seleccionar específicamente el elemento o los elementos A, pero la condición es que tienen que estar dentro de un LI que está en un UL en una navbar. ¿Bien? Y ahí yo puedo decir, por ejemplo, font size 30 píxeles. Entonces, todos los A que se encuentren en un LI que estén dentro de un UL, dentro de una nav, fíjense cómo acá me lo muestra el propio visual, se les va a aplicar estos estilos. ¿Bien? Entonces, nav, LI, no, perdón, UL, display flex. ¿Listo? Y creo que la lógica es la misma. El home está pegadito del borde izquierdo, acá, y el chop está pegadito del borde derecho. Entonces, esa propiedad ya la conocemos. Vamos a utilizarla y es justify content space between. Bien, a ver, ¿cuándo comienzo a utilizar pseudoclases? No sé exactamente a qué te refieres con pseudoclases, Ruth. ¿Qué son pseudoclases en CSS? Ah, ok, o sea, yo conozco esto como pseudoselectores, por las dudas, ¿sí? Está bien. Pseudoselectores, ¿cuándo los vamos a utilizar? Bueno, los pseudoselectores, como dice acá ChatGPT, son palabras clave que se añaden a los selectores y especifican un estado especial del elemento seleccionado. Sí, un estado especial. Algunos ejemplos son el más utilizado, que es hover. Hover es como sobre, ¿sí? Cuando uno se posiciona encima del elemento. Active es cuando uno no pasa el cursor por encima, que eso es el hover, sino que le da clic al elemento y como que está activo. Por ejemplo, el input. Cuando yo le doy clic al input, en este momento el input está activo, ¿sí? O también hay otro que es on focus. Focus, ¿sí? A ver qué dice el active. Se aplica cuando un elemento está siendo activado por el usuario, como cuando se hace clic en un enlace. Ah, bueno, en un enlace, por ejemplo. Y el focus se aplica cuando un elemento tiene el foco, como cuando el usuario selecciona un campo de entrada. Vale, ok, me corrijo. ChatGPT me corrigió. Active es cuando le doy clic a un enlace, por ejemplo, clic a home. Y focus es cuando, por ejemplo, le doy clic a un input. Bien. Entonces, ¿cuándo los utilizamos? Que era la pregunta de Ruth. ¿Cuándo quiero que pase algo? En este caso, por ejemplo, fíjense que acá me está mostrando que no sé, aquí cuando me ponen el home en rojito y el menú service y shop en el color gris, ya vamos a ver cuáles son esos colores que todavía no los conozco. Lo que me están diciendo es que haga un hover. O sea, cuando el usuario se pare en alguno de estos links, la idea es que el color cambie de este gris a este, no sé, rosado, no sé qué, salmón, no sé qué color es ese. Vamos a hacerlo. Bien, vamos a hacer eso primero. Pero antes de hacerlo, voy a despintar la barra de navegación, que ya no necesito pintarla. Ahí está el Home Menú Service y Shop. Vamos a cambiar el color de esos elementos. Entonces, ¿cómo lo hacía? Recuerden, puedo seleccionar todas las anclas y decir que el color de letra va a ser este hexadecimal que me entrega el Figma. Sí, fíjense que ya acá ya le puedo dar clic y ahí copié el hexadecimal. Lo pegamos acá y ahí está el gris de los colores. Vamos a despintar también el header un segundo para que se vea mejor. Ahí está, hagámosle zoom también. Perfecto. Ahí está, ese grisecito es el del Figma, ¿bien? Y lo que me dicen a mí, o lo que me dice a mí el Figma es,
cuando el usuario pase el cursor sobre los elementos, deben cambiar el color a este de acá. Entonces, ¿cómo aplicamos el pseudoselector? Bueno, le decimos a las anclas, dos puntos, hover, así nada más, y le damos estilos. ¿Qué significa que hay este elemento cuando se le aplique el hover? Bueno, es cuando el cursor pase por encima del elemento. ¿Qué quiero que cambie? El color. Y quiero que el color sea este otro hexadecimal que me entrega el Figma, que es este de acá. Bien, guardo los cambios y ahora, si todo salió bien, cuando yo me pare con el cursor en alguno de las anclas del proyecto, ojo que esas son las anclas de todo el proyecto, ¿sí? Yo podría especificar que sean las anclas que están en el LI, en el UL, como ya les mostré. Fíjense cómo cambia el color. Y para que quede como una pequeña animación adicional, puedo cambiar el font size, que por cierto, no sé cuál es el font size. Démosle los estilos a todo esto. También tenemos que cambiarle la fuente. Ya les voy a mostrar cómo podemos agregar fuentes. No, solamente el font size primero, para hacer la animación. 16 píxeles. Entonces, todas las anclas tienen un font size de 16 píxeles. Ahí está. Perfecto. Pero para darle una pequeña animación adicional, lo que voy a hacer es decir que cuando me posicione en el elemento, no solamente quiero que cambie el color, sino también quiero que el font size sea, por ejemplo, de 26 píxeles. ¿Será mucho? No sé. Ahí está. ¿Sí? Y aquí lo que me faltaría es, para que no se vea como que está agrandándose hacia abajo, es centrar los elementos en el UL. O sea, utilizar un Align Items, puede ser Center, o Justify Content ya lo utilicé. A ver, volvamos a pintar esto. Porque acá no están centrados. Si yo hago background color chocolate. Ah, sí están centrados. Claro, lo que pasa es que fíjense cómo hace la navbar más grande, ¿sí? Como que la hace más grande y bueno, esa animación así no me gustó. Pero se puede corregir, ¿bien? O hagámosle los píxeles un poquito más grandes, no tanto. Ahí está, ¿sí? Así queda mejor. El otro estaba como muy exagerado. ¿Bien? ¿Hover para qué es? Hover es para indicarle que cuando el cursor pase por encima de ese elemento cambia. Entonces, ¿yo qué cambios hago? Aquí le agrego los estilos que se van a aplicar cuando el cursor esté encima de ese elemento. Bien, es para eso. ¿Cómo quitaste el subrayado de los A? Eso se hizo cuando aplicamos el reset CSS con una propiedad que se llama text decoration none, ¿sí? Si yo quito esta propiedad un segundo, fíjate cómo el subrayado vuelve. Bien, entonces con text decoration none quitamos los subrayados y un par de propiedades más de los estilos, que es justamente la decoración del texto, que viene por defecto. Bien, vale. Y adicionalmente, para terminar ya de acomodar bien nuestra barra de navegación, lo que nos falta es aplicar el tipo de letra y el grosor de la letra correcto. ¿Listo? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, primero, aquí el Figma me está diciendo que el tipo de letra que está utilizando es Poppins. Entonces recuerden, yo puedo acceder a los tipos de letra con la propiedad Font Family. Si yo acá escribo Font Family, puedo buscar Poppins, que es este tipo de letra. Pero resulta que no tengo ese tipo de letra. No está por defecto en el visual. Tengo un montón más, pero esta en particular no. ¿Qué puedo hacer entonces? Lo que voy a hacer es buscar justamente fuentes gratuitas, porque también existen fuentes de pago. Sí, hay letras, hay gente, para quien no lo sepa, que se dedica a crear fuentes y las sube a internet y son fuentes pagas. Hay que pagar para tenerlas. Entonces, hay muchas páginas web que ustedes ven que las fuentes son como
diferentes, no así raras, simplemente son tipos de fuente diferentes. Y aquí es donde vamos a acudir a Google Fonts, que tiene fuentes gratuitas. Y las fuentes son básicamente esto, tipos de letra. Sí, hay un montonazo de tipos de letra que tiene Google Fonts por acá. Todas son gratuitas, ¿sí? Todas las pueden utilizar. ¿Listo? Y aquí en el buscador, entonces, vamos a buscar justamente el tipo de letra que necesitamos. En este caso, la que estamos buscando es Poppins, ¿sí? Y aquí voy a escribir Poppins, a ver si encontramos algo, y es esta de acá, ¿sí? Este es el tipo de letra que estoy buscando para el proyecto. ¿Qué tan generales son las fuentes de pago? Eh, son, no son tan genéricas. Lo que pasa es que las fuentes de Google lo que tienen es que, por ejemplo, entre esta y esta sí hay diferencia. Obviamente alguien que sepa de diseño va a decir, pero son re diferentes, Camilo. Bueno, pero al ojo de una persona inexperta, entre, por ejemplo, esta y esta, no son tan diferentes. Sí, cambian algunas cosas, pero fíjate que entre estas cuatro cambian cositas muy chiquititas. ¿Sí? O hay empresas que por su marca personal, a la hora de diseñar el logo, los colores de la empresa y toda esta parte empresarial como tal, también diseñan su propio tipo de fuente y no tienen problema con que otra empresa la utilice. Entonces, suben su tipo de fuente, pero de pago. Obviamente la ponen a producir a la fuente, ¿sí? Entonces, es también por eso. Bueno, vamos a buscar entonces Poppins. Aquí está, le damos clic a Poppins y en la parte superior, bueno, acá yo tengo, puedo escribir cualquier cosa, ¿no? Ejemplo del uso. Entonces, aquí tengo, fíjense, los diferentes estilos en los que puedo ver la fuente, más gruesa, más delgada, en itálica, normal, ¿sí? Con mayor pixelaje, con menor pixelaje. Eso es para jugar un poco con cómo se va a ver en la página, pero bueno, todo esto es de diseño. Esto no nos corresponde a nosotros. Recuerden que el programador no diseña, el programador programa. ¿Bien? Y aquí le voy a dar clic en Get Font. Y en la parte superior me va a salir obtener el código embebido o descargar la fuente. Yo por el momento les voy a enseñar cómo obtener el código embebido y agregarlo al proyecto, pero no vamos a descargar la fuente. Es muy parecido el proceso, muy parecido, cambian un par de cositas, pero como siempre les digo, toda esa información se puede encontrar también. Sí, esta información que yo les estoy dando no es nada que ustedes no puedan buscar y encontrar en Internet. Entonces acá tengo, para la web, puedo traerme el link, fíjense, y me voy a llevar todos estos links de acá, copio esto de acá, control C para copiarlo, me lo llevo a mi propio proyecto y estos links van a ir en la parte del HTML, ¿sí? Voy a, así como linkeé las hojas de estilo, el reset y las hojas de estilo propias del index CSS, en la parte superior, antes del reset y antes de mis estilos, voy a agregar los links que me entregó Google, que son justamente, fíjense, etiquetas de link, que la relación no es una hoja de estilos, es un pre-connect, porque me estoy conectando a las fuentes de Google. Fíjense, Fonts, Google's API. ¿Bien? Y aquí, bueno, necesito estas dos y esta de acá. Y aquí es, fíjense que yo tengo, si nosotros leemos este link, por acá tengo CSS2, Family Poppins, que es justamente la fuente que yo necesito. El ital creo que me sobra, ahora lo vamos a ver. Y aquí tengo todos los tamaños. Widths, 100, 200, 300, 400, 500, bla, 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 bla. Así acá está todo. Bien. ¿Y qué más me dice Google Fonts? Me dice, mira, si quieres aplicar las fuentes con el font family Poppins y el font weight 100, entonces vas a utilizar este CSS de acá. Pero a mí, el Figma me dice que el weight es de 500 cuando no tiene el hover y cuando tiene el hover, el weight es de 600. Fíjense cómo cambian el grosor de la letra. Bien. Entonces voy a buscar primero el Poppins por acá de 500. Aquí lo tengo.
copio los estilos, los llevo a mi hoja de estilos y aquí, obviamente, yo no tenía el Font Family Poppins, simplemente pego, ¿sí? Y si yo ahora guardo los cambios, vamos a ver el cambio acá. Si yo ahora guardo los cambios, ahí fíjense cómo se aplicó el tipo de letra de Poppins. Pero en el hover, lo que va a cambiar no es el tamaño, sino el grosor de la letra de 500 a 600. Entonces, cuando yo me posicione, se va a hacer un pelín más gruesita la letra, ¿sí? Vamos a ponerlo en 700, a ver si... Ahí está, ¿sí? Ahí ya queda mucho más gruesa, pero se ve también la animación. ¿Listo? Entonces, fíjense cómo estamos cada vez más cerca de lograr el resultado final. Final no, porque nos falta un montón. O sea, vamos en estas dos cositas y nos falta todo esto. Por eso les dije que no íbamos a llegar. ¿Bien? Listo. Y los demás elementos, chicos, son exactamente lo mismo. Nunca vean, por un lado, un diseño de una maquetación HTML con CSS como un todo y nunca vean un problema de programación como un todo. No vean el desarrollo web como el todo, el final, sino la suma de pequeñas cositas que vamos haciendo para llegar a ese resultado que estamos buscando. Bien, esa es una idea que siempre les voy a recalcar todo el tiempo. Y ahora si yo despinto el borde del header y despinto el borde del body de esta manera, ahí fíjense cómo va quedando mi diseño. Obviamente la idea es que quede así, más cerquita de la pantalla. Y obviamente todos estos elementos como que estorban, ¿no? Como que están ahí un poquito de más, entonces me hacen un poquito de ruido verlos, así que por acá yo podría tomar la main section y comentarla un segundo para que veamos solamente estos elementos y su organización. Bien, y así ya se ve un poquito mejor el trabajo que llevamos hasta ahora. ¿Listo? Bien. Consultas, preguntas, inquietudes con el trabajo que hicimos el día de hoy, chicos y chicas. ¿Cómo se comenta? Seleccionas el código, Chris. Seleccionas el código y haces la combinación de teclas Control más K más C. Hazlas en este orden, porque si haces Control C, K, al hacer Control C es como que quieres copiar código y la K no te la lee. ¿Sí? Y para descomentar, Control más K más U. Seleccionas el código, Control KU, y él te comenta y te descomenta. Está perfecto, David. No vas a tener que diseñar. ¿Mañana terminas la página? No, Fran. Mañana con, arrancamos con JavaScript, toda la clase. Terminar la página ya le corresponde a ustedes. ¿Listo? Ya es trabajo que se llevan para la casa para practicar. ¿Bien? Recuerden que el link lo tienen en el Slack, lo van a ver allí y van a poder descargar las imágenes directamente desde el Figma. Así que desde ahí, en la clase anterior les muestro cómo descargar las imágenes. Ustedes mismos pueden hacerlo. ¿Listo? Bien.